esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradezco al Padre Germán Machuca, por darme la oportunidad de compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Pero también alabo y bendigo a Dios que me permite celebrar esta Eucaristía cuando estamos celebrando pues un acontecimiento gigantesco, el Santo de Venezuela, San José Gregorio Hernández y la Santa Carmen. Bendito sea Dios, son santos que, por cierto, la primera lectura de hoy, la de segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6, nos viene a hablar precisamente de eso, de lo que es la vida espiritual, de lo que es la santidad de nosotros que debemos llevar. Pero segunda de Timoteo 4, 6, y usted lee desde el versículo 16, el mismo, segunda de Timoteo 4, 6 al 8, y usted de 16 al 18 de segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, dice: En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. Entonces está hablando de que él va a sacrificar su vida, a punto ya de morir, entregar su vida a Dios. Sigue. He combatido el buen combate. Aquí está la clave. Mire, yo aquí con esta lupita yo les voy a mostrar. Otra vez. He combatido. He combatido el buen combate. Ninguno puede ser santo, ni ustedes, ni yo, ni San José Hernández, ni Santa Carmen. Ninguno puede ser santo sin antes. He combatido el buen combate. Sin antes haber combatido el buen combate. ¿Cuál es el éxito que ha tenido Satanás en el mundo? Hacerle creer a la gente que podemos ser santos sin antes combatir el buen combate. ¿Y qué significa el buen combate? Combatir, ¿a qué le suena? A combate. ¿Y qué es combate? Pelea. Hoy día los católicos no quieren pelear. Y dicen, no hay que pelear, no hay que combatir.
con nadie, ni con el diablo. Con nadie, no hay que pelear. Ya el diablo ni existe, ¿para qué vamos a pelear con él? Mentira. La Biblia dice que hay combates malos, pero este combate, otra vez, repítalo. He combatido el buen combate. El buen. O sea que hay combates que son malos. Pero hay un combate, una pelea, una guerra que es buena. Y Pablo dice, yo he combatido el buen, no he combatido malos combates. El buen combate. O sea, ¿cuál es el buen combate para Pablo? He combatido el buen combate, siga. He terminado mi carrera. Ha llegado hasta el final, combatiendo, peleando, siga. He guardado lo que me confiaron. ¿De qué? He guardado lo que me confiaron. ¿Para qué era el combate? Para guardar sin cambiar lo que se le ha confiado. Para que nadie nos cambie lo que se nos ha confiado. ¿Y qué es lo que nos ha confiado? Dale, siga. Solo me queda recibir la corona. Y después de lo que se le ha confiado, ahora le espera en la corona. Otra vez, he combatido el buen combate. He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. He guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda la vida santa con la que me premiará aquel día el Señor juez justo. Aquí entonces es donde la iglesia declara santa a una persona. Cuando una persona ha luchado, ha combatido, ha peleado, ha guerreado y ha luchado en el buen combate para mantener lo que se le ha confiado, la fe, la doctrina, la enseñanza que se le ha dado desde el inicio del cristianismo sin cambiar, porque he mantenido lo que se me ha confiado. Pero para mantener la fe, la doctrina, la enseñanza que se nos dio desde el principio, hay que guerrear, hay que pelear, hay que luchar hasta llegar a la meta. Eso es ser santo. Y entonces nos espera la corona, el reino de los cielos que Dios tiene prometido para todo aquel que pelee, que guerree. Ahora dicen los cristianos modernos, no hay que pelear para defender la fe. No hay que luchar para defender la fe y para mantener lo que se nos ha dado. Eso es lo mismo, cualquier tonto enseña cualquier tontería y eso es lo mismo. No hay que pelear, hay que ser tolerante, hay que tener caridad. No, hay que pelear para lograr tener la corona. ¿A quién le da la corona? Pues a aquel que ha peleado, el mejor guerrero. Y esos son los santos. Entonces el diablo ha luchado para meter en la iglesia la idea de que los apóstoles fueron tontos, de que los santos fueron tontos porque pelearon por defender la fe. Y no son tontos. Fueron aquellos guerreros que lograron mantener viva la fe y entonces merecen la corona del reino de los cielos que Dios dará. Bueno, ya le dio a San Pablo y por eso lo llamamos santo, pero dará no solamente a él, siga. Y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. No solamente Pablo, sino todo lo que anhelamos, y por eso peleamos, por eso luchamos en la fe, porque anhelamos la venida gloriosa del Señor, el reino de los cielos. Esto es lo que hoy celebra la iglesia en estos santos. Gente que no se cansó de luchar, gente que pasó la prueba, gente que llegó hasta la meta, hasta el final, sin rendirse. Ahora, niña, usted lea el versículo 16 al 18. Vean ustedes, ahí llegó al 8, ¿verdad? Usted llegó hasta el 8, ¿no? Ajá. Ahora vean ustedes cómo hay que guerrear, hay que pelear. ¿Y qué lucha que ha pasado Pablo? ¿Cómo describe Pablo la lucha de un santo? Dale. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Primer dato. Cuando usted guerrea, cuando usted va a luchar, cuando usted va a pelear, la gente lo abandona. Listo. Nadie estuvo a mi lado. Me abandonaron. Ese está loco. ¿Cómo se le ocurre? Nadie está de su lado. Y por eso los santos han vivido esa gran experiencia.
porque es un bicho raro. No se somete a la voluntad de la gente, al pensar de la gente. Entonces, nadie estuvo de mi lado. Repítelo. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Nadie estuvo a mi lado. Los santos han vivido eso. Y no importa que la gente no esté de nuestro lado, que no nos aplauda, que no nos acompañe, que no nos apoye, no importa. El santo tiene claro cuál es la meta. Para allá voy, llueva, truene, relampaguee. Contracorriente, el santo es capaz de nadar contra la corriente. Que todo el mundo le diga no, que todo el mundo le impida, que todo el mundo lo critique, que todo el mundo lo insulte, que todo el mundo le haga la contraria, no le importa. Para allá voy, me dejaron solo, no me importa, yo tengo claro a dónde voy. Me dejaron solo. Repítelo y sigue. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Esa experiencia, si usted quiere ser santo, obligatoriamente tiene que pasar por ahí. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque estaba peleando el buen combate de la fe. Porque no quería que le cambiaran la doctrina, la enseñanza, la fe que dejó Jesucristo. Y hoy día ustedes, para no pelear, dejan que los protestantes le roben la fe, destruyan la fe. Y usted dice que no hay que pelear. Además, si yo me pongo en contra y me pongo a defender la fe, me dejan solo. Los obispos no me apoyan, los curas no me apoyan, me dejan solo defendiendo la fe. ¿Qué hago yo? Mejor, ¿para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. Y dice Pablo, no, así no es. Nosotros tenemos que saber que me dejaron solo, no me importa. Déjenme solo, pues yo voy para adelante. Siga. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Que Dios no le tenga en cuenta a ellos. No lo voy a juzgar ni a condenar. El pobrecito no sabe ni lo que hace. Eso es lo que está diciendo en castellano. En castellano es que la gente que nos critica, que nos insulta porque trabajamos por defender la fe, que Dios no lo tenga en cuenta, porque ni saben lo que dice. Perdónalo, Señor, porque no saben ni lo que hace. Siga. Pero el Señor estuvo conmigo. Aleluya. Si la gente me abandona, ¿a mí qué me importa? Pregúnteme si me importa. ¿Sabe qué es lo que a mí me importa? Que el Señor, el Santo de Israel, ha estado conmigo. Me acompaña, me inspira, me ayuda, me protege, me libra, me apoya, me anima. Eso es lo importante. Ese es el Santo. Que no le importa lo que diga la gente, le importa lo que manda Dios. Sigue. Llenándome de fuerza. Llenándome de fuerza. ¿Dios qué? ¿Otra vez? Llenándome de fuerza. Si la gente me abandona, Dios me llena de fuerza. Y por la fuerza de Dios, el santo vive. Y por la fuerza de Dios, el santo pelea, el santo lucha, el santo llega hasta la meta y merece la corona. Siga. Para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. En la fuerza de Dios, para que eso que yo he guardado, mi fe, yo la pueda transmitir y llegue al mundo entero, aunque me dejen solo, aunque me hagan la guerra, aunque tenga que pelear, no me importa. Y mire, dice, y fui a llevar el mensaje a toda la gente, a todos los paganos. Pero atención, ¿fácil? Vamos a ver, siga. Y quedé libre de la boca del león. La boca del león. ¿Sabe lo que es un león? Una fiera. ¿Y a quién llama león Pablo? León al enemigo que mueve gente para que esté en contra del santo. Le llama león. Y quedé libre, no me importa. Porque Dios me libra, porque Dios me protege. ¿De qué? De la fauce del león, de este mundo lleno de tinieblas, de este mundo lleno de mentiras, de engaño, de este mundo pagano. El Señor me libró del león. Siga. El Señor me librará de todo mal. El Señor me librará. ¿Me libró del león? ¿Me va a librar de todo mal? Esa confianza la tiene el santo. ¿Usted tiene esa confianza? ¿Usted va transitando los caminos de la santidad que San Pablo transitó y que todo santo tiene que transitar?
o no se quiere meter en problemas con nadie, o no quiere tener guerra, o usted es de lo que se queda con los brazos cruzados para no ofender a nadie, usted calla su fe, los demás critican su fe, dice y usted dice, no, yo mejor me quedo callado para no ofender a nadie. Sigue. Y me salvará llevándome a su reino celestial. Aleluya. Esa es la meta final, esos son los santos. Me salvará para llevarnos a la meta celestial. Entonces, observen aquí cómo la Biblia nos presenta que Dios, la meta final, es el reino de los cielos. Y que todos nosotros estamos llamados a ser santos. A pasar por ahí, dice la Biblia ya en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El que le encuentre primero lo lee. Primera de Pedro, San Pedro 1, 15, que todos ustedes y yo, como San Pablo, como San José Gregorio Hernández, como todos los santos, estamos llamados a ser santos, a pasar por esa guerra, por esa pelea, sintiéndonos solos por el mundo, pero acompañados por Dios, sin abandonar la fe, sin meternos a protestantes cambiando la fe que se nos dieron como herencia, sino hasta el final, defendiéndola a capa y espada. ¿Qué dice entonces San Pedro? Si es santo el que los llamó, Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos. también ustedes han de ser santos. El llamado de Dios es que todos, como San Pablo, como San Pedro, como San José Gregorio Hernández, como Santa Carmen, todos podemos ser santos porque el que nos llamó es santo y nos ha llamado a ser santos. Pero ¿cómo es ser santo? Dale. Usted busque San Lucas, el Evangelio de hoy. Lucas capítulo 18, versículo 9. En toda su conducta, Vamos a ser santos en toda la conducta. Siga. según dice la Escritura, sean santos, porque yo soy santo. Dios nos dice, y está escrito, no puede fallar, la meta, lo que usted debe anhelar, lo que yo debo anhelar, es ser santo, lo demás es cuento. Dice el salmista, Salmo 27:4, una cosa buscaré, una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor, en el país de la vida, gozar de la dulzura del Señor por años sin término. Eso es ser santo, anhelar. A veces anhelamos una casa, anhelamos un título, anhelamos una profesión, anhelamos dinero, anhelamos cosas materiales. Pero, ¿quién anhela ser santo? Muy pocos. ¿Y por qué? Por lo que cuesta. Abandono de la gente, crítica de la gente, leones rugientes que nos quieren destruir, enemigos, hay que pelear, hay que guerrear, y la gente no está de acuerdo con eso. Pero ese es el llamado a ser santo. Ahora, esa santidad del versículo 14, léalo ahí mismo, el 14 dice: Si han aceptado la fe, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones. Cuando nosotros aceptamos la fe que Dios es santo y nos llama a ser santos, entonces tenemos que luchar. Ahí viene la otra pelea, la otra guerra, ya no con los enemigos así externos, sino con enemigos internos. ¿Y qué enemigos internos dice Pablo? Las pasiones. ¿Y para qué tenemos que luchar? Para no dejarnos arrastrar. ¿Y qué significa arrastrar? Someter, esclavizar. O sea que el santo es el que lucha interiormente consigo mismo también, para no dejarse arrastrar por las pasiones, por los sentimientos, por los gustos, gusticos y gustazos. No se deja llevar por las pasiones. Lucha, sigue. Como lo hacían antes, cuando no sabían. Pero observen algo, que nosotros todos, dice Pablo,
hemos pasado por la experiencia del pecado. Y tenemos que pasar por ahí. Y en cierto momento nos ha arrastrado las pasiones. Nos ha arrastrado el mundo. Y dice Pablo, pero eso ya tiene que pasar a formar parte del pasado. O sea, una conversión. Entonces, ¿quién es el santo? Según San Pedro. Pedro que está hablando, no Pablo. ¿Quién es el santo? El santo no es el impecable. El santo es aquel que lucha por no pecar. Y aquel busca a Dios con humildad y con sencillez. Reconoce su falla y obedece lo que Dios manda para ser purificado, para ser limpio de todo pecado. Entonces nos encontramos el llamado de Dios a ser santo. Y dice que ser santo no es ser impecable, que ser santo es aquel que deja atrás la esclavitud de las pasiones y busca entonces ser santo como Dios es santo. Y ahí estamos todos metidos. Pero entonces nos encontramos con el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, vamos a ver, San Lucas capítulo 18, versículo 9. El Evangelio de hoy nos encontramos con dos clases de personas. El que finge ser santo sin serlo, y aquel que no tiene pena delante de Dios de sentirse necesitado de la misericordia de Dios por ser pecador. Y el que finge ser santo desprecia a los demás. Se cree el impecable. Yo pecado no tengo. Los pecadores son los demás. Y ese no es el verdadero santo. El verdadero santo, según el Evangelio, es el que reconoce su pecado, que no es capaz de levantar los ojos delante de Dios y dice, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Entonces el santo es un pecador que recibe la misericordia de Dios. Alguien que se ha caído y que necesita de Dios y que Dios lo levanta, lo salva. El santo de los santos nos santifica. Pero tenemos la tentación del fariseo, que es la misma tentación de los protestantes, por cierto. El protestante que dice, yo pecado no tengo. Y ustedes van a ver el retrato vivo de las sectas protestantes en San Lucas capítulo 18, versículo 9. Cuando los protestantes dicen, yo no me confieso. ¿Por qué no se confiesa un protestante? Porque no tiene pecado. ¿Y por qué los católicos están condenados? Porque son una parranda de pecadores y todos van para el infierno. ¿Y por qué la gente se mete a evangélico? Porque el evangélico va derecho al cielo con tu zapato y ropa. Todo va para el cielo. Y no necesitan confesarse. Porque si fuera que dijera, bueno, pues yo soy un pecador, me arrepiento y busco a Dios y recibo el perdón de los pecados, entonces voy al cielo. No, ellos no. Ellos pecados no tienen. ¿Y ustedes tienen familia protestante? ¿O no? ¿Y será que tienen pecado o no? Pero ellos gritan que no tienen pecado. Vayan a engañar a los tontos. Yo siempre digo que el protestante y el católico se parecen al perro y al gato. Los dos hacen pupú. Pero la diferencia es que el gato tapa la caca. Y así son los protestantes. Y tapa la caca y dice, yo pecado no tengo. El católico es como el perro. No le importa. Es un pecador y sí, y me voy a confesar. ¿Por qué se va a confesar? Porque soy un pecador. Ah, ya. No esconde la caca. Pero el protestante esconde la caca y dice, yo caca no tengo. ¿No tiene caca? ¿Será verdad? Entonces la Biblia hoy presenta la actitud de un católico que se reconoce pecador y un protestante que no es pecador. Y hoy la Biblia dice que nunca sigan el ejemplo de los protestantes, que en aquel tiempo estaban representados por los fariseos. Que sigamos el ejemplo de los santos, que se reconocieron pecadores y que buscaron que Dios los levantara y que sigue entonces así Dios haciendo santos. La lección de hoy es fantástica. Escuchemos.
Jesús dijo El agua, esta por favor. parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos. Aquí, deténgase ahí. Otra vez, escuche. Déjame ahí. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos. Ahí está el retrato vivo de los protestantes. Ellos están convencidos que ellos son justos, que ellos son santos, no necesitan de confesión, no necesitan de la iglesia, no necesitan de nada. Ellos ya son santos. Y dice que Jesús vio a esa gente y puso una parábola por esa gente que se creían justos. Dale. Y despreciaban a los demás. Y cuando una persona se considera justa, desprecia a los demás. Chusma. Yo católico no, los católicos son unos pecadores. Son unos idólatras, son unos borrachos, son unos sinvergüenzas, son adúlteros, son ladrones. Los católicos. Y ustedes los evangelios, no, nosotros no, aleluya. Vente conmigo y serás salvo, aleluya, ya estás salvo. Sí. ¿Lo dice la Biblia o no? Mire, la Biblia lo presenta. Algunos que se creían justos y despreciaban a los demás. Dale. 2 hombres subieron al templo a Aquí, orar. usted escoja. No hay 3 opciones. No hay 3 hombres. Hay 2 hombres. O sea, 2 grupos. Como el borrachito que paró en el medio del transporte y dijo, la mitad para acá son unos ladrones. La mitad para acá son unos homosexuales. Y se paró uno y dijo, de este lado, digo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Digo, muy bien, pase para allá. No hay más opciones. 2 nomás. Usted verá para dónde agarra, para acá o para acá. 2 hombres. Dale, el primero. Uno era fariseo. Fariseo. ¿Usted quiere ser ese fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado? Agárrelo, métase a protestante y ahí está listo. ¿Por qué protestante? Porque mire, el fariseo, vea el retrato vivo del protestante. A ver, véanlo. Si es o estoy diciendo mentira. Va. Y el otro publicano. Viene publicano. Ahora, descripción del fariseo. Para que usted vea el retrato del protestante y después del católico. Dale el fariseo. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Quédese ahí un momentico. Dígame si esa no es la oración de los protestantes. Yo no soy como los católicos. Yo no soy como los demás. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. ¿Cómo son los católicos, los demás hombres, dicen los protestantes? Que son ladrones. Esos católicos son una parranda de ladrones. Yo no, aleluya, gloria al Señor. Injustos. Injustos para el infierno todos los católicos, pues son unos injustos. Y adúlteros. Adúlteros. Le faltó idólatras. Siga. O como ese publicano. Y de paso dice, y como ese, señala. Como ese cura toro. Ajá. Siga. Ayuno 2 veces por semana. ¿Qué hacen los protestantes? Que no hacen los católicos. Por cierto, ¿lo que hacen los católicos? Los católicos les cuesta ayunar. Los protestantes se la pasan ayunando. 40 días y 40 noches sin comer ni pan. Pura agua. Y así engañan a los tontos, ¿no? Pero bueno, ellos se lucen de que hacen mucho ayuno. Siga. Y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Diezmo, la 10ª parte. ¿Quiénes son los que dan el diezmo? ¿Los católicos? Nunca. ¿Usted da el diezmo? ¿Qué cuento? Los protestantes son los que se lucen y dicen, yo ya estoy santo. ¿No vieron a una pastora diciendo, mejor no la vean, diciendo que a punta de diezmo los metí al cielo? A punta de diezmo los meto al cielo. Bueno, aquí está. Diezmo, siga. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás. El publicano, la otra parte, ese es el católico. Ese es el retrato del católico. Unos parrandas de pecadores que tienen que ir a confesarse porque son lo peor. Decía el publicano, dale. Y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Al publicano no se creía justo. No se atrevía a levantar los ojos al cielo. Siga.
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Esos católicos que se la pasan, no nos critican los evangélicos, se la pasan en la iglesia dándose golpe de pecho. Y llegan a la casa y siguen igual. ¿O no? ¿No lo ha escuchado usted? Nos critican. Sí, los fariseos son así. Pero no importa, el publicano no le importaba, se daba golpes de pecho. Yo confieso ante Dios, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿De dónde viene eso? Del evangelio. Golpes de pecho. Sigue. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Aquel decía que él no tenía pecado, y la diferencia que este dice que él sí tiene pecado. Dios mío, yo no soy como el gato que esconde. Yo soy como el perro, soy un pecador. Me da pena levantar la mirada porque soy un pecador. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién se fue justificado a la casa? Dale. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. El último halló gracia a los ojos de Dios, pero el fariseo no. Hoy vuelve a suceder exactamente lo que dice el Evangelio. El Evangelio no es un lujo, no está ahí por casualidad. Está ahí porque Dios quiere gritarle al mundo que hay dos opciones: ser protestante o ser católico. El protestante es un soberbio y dice: el pecado no tengo. El católico se considera pecador y por eso se arrepiente y le pide perdón a Dios, se da golpe de pecho y le dice: Señor, quiero levantarme. O como dice San Pedro, el santo es aquel que ha pecado pero se levanta. Perfecto. Y termina diciendo: porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, agarre usted otra vez el mismo texto. El que se hace grande será humillado, y el que se hace pequeño será enaltecido. A ver, yo quiero tratar de mostrarle cómo el protestante entiende este evangelio. Porque ya sé que los protestantes van a decir: señor cura, usted está explicando mal el evangelio. El evangelio es de otra manera, es como lo dice el pastor. Y le voy a explicar cómo dice el pastor. El pastor dice, yo lo he visto por internet y por eso hoy se lo voy a explicar. Me han retado que quiere que yo se lo explique, pues hoy se lo explico. No como yo quiero, se lo explico aquí en la misa, para que ustedes lo entiendan. El pastor dice, los pastores protestantes, dice: allí está en la Biblia que no hay que confesarse con un hombre, sino hay que confesarse directamente con Dios. El publicano era un pecador y no fue al cura a confesarse, y dice la Biblia que quedó justificado a los ojos de Dios. Ahí entonces es cuando la Biblia muestra que cuando uno se va a confesar, se confiesa como el publicano directamente con Dios, y Dios le perdona y no necesita de sacerdote. Y la gente dice: naguará, ese sí sabe si es verdad. El publicano se fue a la casa justificado y el fariseo no. Y no había ningún cura y fue directamente con Dios. O sea que cuando yo me vaya a confesar, tiene que ser a solas con Dios. Así enseñan los falsos profetas. Mírenme, pastores que me siguen. Mírenme. Ahora vamos a analizar si es verdad o es mentira. Porque eso es lo que ustedes dicen. ¿Pero qué dice la Biblia? Analicemos. Vean ustedes cómo comienza. Versículo 9 del 18. ¿Cómo comienza? Para ver si dice: cuando ustedes se vayan a confesar, confiésense directamente con Dios y no con un hombre, tal como enseñan los protestantes. Vamos a ver de qué se trata, porque sacar un texto de un contexto es un pretexto para engañar a la gente. No lo saquemos, analicemos el contexto. El contexto es para ver de qué está hablando Dios, de la confesión. ¿De qué está hablando Dios? De que cuando yo quiera recibir el perdón de los pecados, no vaya al sacerdote, sino vaya directamente con Dios. ¿De qué está hablando el contexto? No saquemos del contexto un texto. A ver, analicemos el contexto. El 9. Jesús dijo esta parábola. A ver, comencemos. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros qué. ¿Por qué lo dijo?
para que usted no se confiese con un hombre, para que se confiese directamente con Dios. Vamos a ver por qué lo digo. A mí qué me importa lo que digan los protestantes. El protestante dice, Jesús lo dijo para que usted no se confiese con un hombre, se confiese directamente con Dios. Bueno, usted lo puede decir. Pero ¿lo dice la Biblia? No. La Biblia dice por qué lo dijo. Otra vez. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos. Ahí. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Por algunos que iban a confesarse con un hombre? No, ese no es el contexto. El contexto es que Jesús lo dijo por algunos que estaban convencidos de ser justos. No está hablando de la confesión. Está hablando de que hay gente que están convencidos de ser justos y no necesitan de la misericordia de Dios. No necesitan de buscar a Dios. Ellos por su propia cuenta, sin Dios, ya están salvos. Por eso dice otra vez de nuevo. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Segundo problema. Primero, no necesitaban de Dios. Ellos ya estaban santos sin Dios. De por la buena o de por la mala. Yo soy evangélico y ya soy santo. Vente conmigo y serás salvo. No importa lo que sea. Jesús dijo por eso. Y segundo, ¿cuál era el problema? Despreciaban a los demás. Observen el contexto. No dice por algunos que se confesaban con un hombre. Jesús dijo esta parábola. No, dijo por algunos que se creían justos sin Dios, sin necesidad de Dios, sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad de reconocer su pecado, porque se creían ya salvos. Y además señalaban, despreciaban a los demás. Ese es el contexto. Sigan. Dos hombres subieron al templo. A ver, Lupita. No, Lupita muy chiquitica. ¿A qué subieron al templo? A ver si dos hombres subieron al templo a confesar sus pecados. A confesarse. Vamos a ver, otra vez. Dos hombres subieron al templo. ¿A qué? A orar. No me digan mentiras. No me saquen del contexto. El texto. No fueron al templo a confesarse. Y entonces Jesús va a enseñar que se tiene que confesar directamente con Dios y no con un hombre. No, Señor. Fueron al templo no a confesarse. No digan mentiras. Así se le quita la máscara a los mentirosos protestantes. No fueron al templo a confesarse. Fueron a orar. Y cuando entonces, si usted y yo analizamos todo el contexto, fueron a orar era la actitud que tiene que tener una persona ante Dios. Por eso voy a orar, no cuando me voy a confesar. La actitud cuando voy delante de Dios. Me creo justo, pues no necesito de Dios. Me creo pecador, necesito de Dios. Si voy a orar, yo tengo que sentir la necesidad de Dios. Soy un pecador, ten misericordia de mí. La actitud de la oración, no de la confesión. No está hablando de la confesión, está de la oración. Yo me creo santo y critico a los demás, ando insultando a los demás y creyéndome justo delante de Dios cuando Dios conoce mi pecado. ¿Puedo engañar a los demás? ¿Pero a Dios lo puedo engañar? No, entonces la Biblia está diciendo cuando vayas a orar, quítate la máscara delante de Dios, quede delante de Él al desnudo, porque Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. No le digas a Dios que tú no tienes pecado, porque a Dios no lo vas a engañar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Ahí no está hablando de que confesión. Y para que se den cuenta que no está hablando de confesión, sino que está hablando precisamente de algo distinto de aquellos que se creían justos en sí mismos, sin Dios, y señalaban a los demás. Por eso el versículo 14, ¿qué dice 14? Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. ¿Sigan? Pero el fariseo no. El fariseo no. ¿Por qué? Aquí viene la explicación de lo primero.
Porque Jesús dijo esta parábola por aquellos que se creían justos y señalaban a los demás. Y cuando estos fueron a orar, uno decía que no tenía pecado, el otro decía que tenía pecado. El que decía que tenía pecado y era un pecador le pidió perdón a Dios, fue justificado. El otro no. Y vean ustedes cómo redondea el contexto. Todo el contexto, del comienzo y termina. Conclusión. porque el que se hace grande, El que se hace grande, aquí no dice, porque el que se confiesa con un hombre quedará sin perdonar. Y el que se confiese con Dios directamente será perdonado. No, señor. Eso lo inventan los protestantes. Aquí resume, conclusión, ¿qué es lo que Jesús quería enseñar con la parábola? Otra vez. el que se hace grande, El que se hace grande, mire que no está hablando de la confesión, será humillado. será humillado. Entonces el contexto. No está hablando de la confesión, está hablando de la persona soberbia que no reconoce su miseria delante de Dios y que humilla y desprecia a los demás, creyéndose grande. El que se hace grande será humillado. Y el publicano que se sentía chiquitico y pecador, dale. Y el que se humilla será enaltecido. Y el pecador, este hombre que estaba siendo despreciado, humillado en el templo por el fariseo, será enaltecido. ¿Dónde está hablando de la confesión? En ninguna parte habla de la confesión directamente con Dios. Pero ahí dice que el publicano decía, Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Pero ahí no está diciendo que el publicano confesaba sus pecados. Señor, mire, maté, robé, Señor, mire, hice esto, fui adúltero, fui idólatra, perdóneme, estoy arrepentido, prometo no volverlo a hacer. Eso no lo dice. Lo que dice es que el publicano no levantaba los ojos a Dios porque se sentía chiquitico delante de Dios, en la actitud del ser humano ante la oración. Y que en comparación de aquel que el cuerpo estaba erguido, la cara levantada y decía, Señor, gracias porque yo no soy un pecador, yo pecado no tengo, yo no soy como ese fariseo, yo ayuno, yo doy el diezmo. Entonces ese no fue justificado por su soberbia. Pero ahí no habla nada de la confesión. El publicano no se confesó. O dígame qué pecados tenía el publicano. Dijo la confesión. Confesó, Señor, confieso mis pecados. No confesó ningún pecado. ¿Por qué no está hablando de la confesión? Está hablando de la actitud humilde. El que se humilla será enaltecido. En contra de la actitud soberbia. El que se enaltece será humillado. O sea, de la confesión, nada. Ahora, ya miramos cómo San Pedro nos invita y San Pablo a la santidad a sabiendas que somos pecadores. ¿Y qué es entonces la santidad siendo pecadores? Pues simplemente un pecador arrepentido, purificado, perdonado, alcanza la salvación, alcanza la santidad, y eso es lo que la iglesia nos enseña. Y de ahí viene lo que los protestantes niegan y quieren decir que no existe en la Biblia, la confesión de los pecados con un hombre. Y entonces dice que no es con un hombre, directamente con Dios, porque el publicano se confesó directamente con Dios. Que me diga qué pecado cometió, qué pecado confesó. No confesó ninguno, porque no está hablando de la confesión, solamente decía, soy un pecador, listo. Porque no estaba confesando los pecados, sino era una actitud de humildad delante del grande, del soberano, de Dios. Ahora, sí quiero mostrarles a ustedes que para ser santos necesitamos el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios se lo da Dios. Santiago capítulo 5 versículo 14. Ustedes verán que esa santidad de Dios que se nos da por el perdón de los pecados y nos limpia y nos purifica, porque para eso vino Cristo, se hace con la confesión de los pecados con un hombre. Cosa que los protestantes niegan. Usted búsqueme Hechos 2:38. Miren, con un hombre, ojo, y ustedes van a observar si es verdad o mentira. Porque el protestante dice,
Dos mentiras juntas. Una, ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado. Eso no existe. En la Biblia no existe. Eso es invento de los curas. Yo le voy a mostrar que sí existe en la Biblia. Segundo, que Dios nos manda a llamar a los ministros de la iglesia para que nosotros confesemos los pecados y se nos sean perdonados. Ya sé que los protestantes están desgarrando la vestidura. Apelen por su Biblia. Si no se lo demuestro con la Biblia, es mentira mía. Si se lo demuestro con la Biblia, entonces ustedes católicos deben saber que vamos, como dice San Pablo, por el buen camino. Nos espera la corona merecida después que pasemos la batalla contra el mal y contra el mundo. Vamos, que lo diga Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. Escuchen, Lupita. ¿Hay alguno enfermo? A ver. Observen que está hablando de una enfermedad. Pero ustedes van a observar que hay dos clases de enfermedad. La del cuerpo y la del alma. Aquí dice, ¿hay algún enfermo? Ahora ustedes verán que la enfermedad para Santiago está en dos partes. En el cuerpo y en el alma. Y para sanar la enfermedad del cuerpo y para sanar la enfermedad del alma, hay que llamar a los ministros de la iglesia. Y si Dios quiere, lo sana del cuerpo y lo sana del alma, perdonándole los pecados. Aquí es donde dice la Biblia que sí hay hombres que Dios dejó para perdonar pecados. Ojo, y que hay que llamarlos. Si usted se siente enfermo del alma, pecador, usted debe llamarlo para que le perdone los pecados. Y además tiene que confesar los pecados, no directamente con Dios, sino con otro hombre. Vámonos despacio. Dale, otra vez. ¿Hay alguno enfermo? ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. No. ¿Qué tiene que hacer el que está enfermo? Y no se refiere simplemente a la enfermedad del cuerpo, a la enfermedad del... ¿Qué tiene que hacer? Que llame a que los llame ancianos de la iglesia. ¿A quién va a llamar? A los ancianos de la iglesia. Ancianos significa los líderes, los ministros de la iglesia, no los viejos, sino los ministros de la iglesia. Los llame, ojo, del ministro de la iglesia. O sea que ya Santiago dice que existía una iglesia, porque no dice llame a los ministros de las iglesias. Otra vez, llame al anciano. Que llame a los ancianos de la iglesia. Una iglesia. O sea que ya había una iglesia. Que por cierto, no eran los protestantes porque nacieron en el año 1520. Ahorita el 31 de octubre vamos a celebrar, o ellos van a celebrar, nosotros no. Si fueron en el año 1517, por allá, ya casi, si fuera al 1527, serían, ¿qué? 2027, ustedes son matemáticos, 510 años, no sé cuánto sería. Ustedes sacan la cuenta, ¿verdad? Pero el 31 de este mes, cumplen años los protestantes de haber nacido. Que por cierto, el mismo día que cumple años Satanás, el mismo día de Satanás. El día del diablo, 31 de octubre, Halloween, día del diablo, que los brujos y las brujitas ya están buscando el traje para vestirse, van a salir del closet. Dentro de la iglesia católica hay gente que hace el papel del diablo y ya están entonces buscando el traje para ponérselo a los niños. Porque ese día todos los diabólicos tienen que celebrar ese día. Es el día de Satanás. Exactamente el mismo día que nacieron los protestantes. Y nacieron los protestantes el día de Satanás. Qué curioso, ¿no? 31 de octubre. Y por eso un cristiano no celebra Halloween. Celebra el día de todos los santos. Padre, pero yo quiero vestir a mi hijo. Yo no lo he visto de bruja ni de brujito, yo lo he visto de santo. ¿Cuándo?
El día de Halloween. ¿Y por qué no lo viste el día de los santos? ¿Por qué yo quiero celebrar Halloween? Ay, ¿qué pasa con Halloween? Es el día del diablo. ¿Por qué lo celebra? Porque yo soy cristiano. ¿Y el cristiano no debería celebrar el día de los santos? Pero no importa, padre, mire, como yo no quiero frustrar a mi niño, entonces yo lo voy a vestir, se llama disfrazar de un santo. Ustedes saben que hay una secta o un grupo satánico que viste de santos y se llaman santeros, que tienen a los santos que nosotros tenemos con el nombre de lo que nosotros tenemos, pero que son espíritus diabólicos, y se llaman santeros y babalaos. ¿No han escuchado ustedes eso? Y que trabajan con lo mismo. ¿Por qué no podían, en la iglesia no quería llevar a los altares al doctor Hernández? Porque los santeros, los brujos, los tenían para usarlos ellos. Pero es que agarran todos los santos. Y entonces, ¿qué es en Halloween vestir a un niño de santo? Hacer lo que hacen los santeros para engañar a la gente. Traen el nombre del santo. Y entonces ahí usted está celebrando el día de Satanás con los santeros, no con los cristianos, con los santeros y babalaos. Ahora, si usted quiere vestirlo de santo, usted no lo disfraza el día de Satanás, usted el día de los santos, usted viste el niño de cualquier santo, entonces ellos son los santos de la iglesia, no de los santeros. Hay santos, a la Virgen del Carmen la usan los santeros, pero el nombre es de un diablo, y nosotros de la Virgen María. El niño Jesús, nosotros el divino niño Jesús, el Emmanuel Dios con nosotros, y ellos es otro diablo, para engañar a la gente, y nos dejamos engañar. Usted quiere vestir al niño de santo, hágalo el día de los santos. Quiere darle caramelos a los niños, tonto, no solamente dele caramelo, dele mercado, dele vestido, dele uniforme, dele útiles escolares, pero el día de los santos, ¿por qué tiene que hacerlo el día de Satanás? ¿Cuál es el afán que tiene de celebrar el día de Satanás? ¿Quién te mueve a eso? ¿El Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo te mueve a eso? No, el Espíritu Santo no te mueve a eso. El diablo sí te mueve a eso. Ojo, y está grave. Si celebras Halloween, está grave. Sea quien sea. Pero seguimos. Si hay algún enfermo entre ustedes, ¿a quién deben llamar? Que llame a los ancianos de la iglesia. De la iglesia. Una iglesia, ya existía en aquel tiempo una iglesia. Y hay que llamar, los ancianos significa los dirigentes, la jerarquía de la iglesia, los sacerdotes de la iglesia. Llámenlos. ¿Para qué? Para que le perdonen los pecados. Vean ustedes que un hombre sí tiene poder para perdonar pecados. Llámenlo para varias cosas, y entre las cosas es para perdonar pecados, que los protestantes dicen, ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Y si ningún hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿por qué dicen, si hay algún enfermo, y esto significa del alma también, llame a los ancianos de la iglesia para que sus pecados le queden perdonados? A ver, escúchenlo, dale. Que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. ¿Salvará? Al que no puede levantarse. Y esa salvación no es solamente del cuerpo, también es del alma. Siga. Y el Señor hará que se levante. Y el Señor hará que se levante. Doña Lupa, aquí. Vean que sí hay poder en manos de un hombre para perdonar pecados. Que el anciano, el ministro de la iglesia, haga oración por el enfermo, lo unja. Si Dios quiere, lo levanta, pero véanle el perdón. Pongan cuidado, que no es directamente con Dios, sino que el ministro de la iglesia viene y ora por él para que reciba el perdón de los pecados. Pongan cuidado. Y si ha cometido pecado... ¡Ay!
Que no dice la Biblia que llamen a los ministros de la iglesia para que le perdonen los pecados. Que no. A ver, ¿y si ha cometido pecados? Dígalo. Y si ha cometido pecados, se les perdonarán. Se le perdonará. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y los protestantes juran y dicen en la Biblia no aparece que ningún hombre tenga poder para perdonar pecados. Dios no me manda a llamar a los ministros de la iglesia para que oren por mí y me perdonen los pecados. ¿Que no lo dice? ¿O ustedes no lo quieren creer? ¿Que un hombre no tiene poder para perdonar pecados? No diga mentiras. Si tiene poder para perdonar pecados, ¿por qué no lo hacen los protestantes? Porque el diablo les engaña. Porque nacieron el día de Satanás y el diablo los tiene locos. Pero la Biblia dice que no es el que esté enfermo que hable directamente con Dios para que Dios le perdone los pecados. No, ahí no dice eso, no diga mentiras. Ahí dice llame a los ministros de la iglesia, a los presbíteros, a los ancianos, para que oren y los pecados le quedarán. O sea que un hombre sí tiene poder para perdonar pecados. Y no solamente ahí, usted quédese ahí, no me pierda esa. Léame usted Hechos 2:38, para que vean que un hombre tiene poder para perdonar pecados, y marque esa y léame Marcos capítulo 1, versículo 5. Van a ver ustedes cómo, le voy a mostrar en varias partes, que la Biblia dice que un hombre tiene poder para perdonar pecado. Hechos 2:38. Pedro les contestó: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, que el protestante dice, solamente que me arrepienta, como el publicano en el templo, ya basta para ser perdonado. Ya va, un momentico. Les expliqué que es sacar del contexto un texto. Arrepiéntese. Sí es importante arrepentirse para la confesión. Pablo entonces dice, Pedro dice, arrepiéntense. Pero no solamente, no se queden ahí. Van a ver que para el perdón de los pecados tiene que intervenir un hombre de parte de Dios para que le perdone los pecados. Dale, arrepiéntete. Y que cada uno de ustedes... Y que cada uno de ustedes... que cada uno de ustedes hable con Dios directamente y le diga, Señor, perdona mis pecados. Y ya le quedan perdonados. Vamos a ver. Que cada uno de ustedes... se haga bautizar. Se haga bautizar, atención. En el nombre de Jesús. ¿Para qué? El Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Ahora pregunto, ¿y quién lo va a bautizar? ¿Un hombre o Dios? ¿Quién lo va a bautizar? Arrepiéntese y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los. O sea que hay un hombre que lo va a bautizar. Y ese hombre que lo bautiza, al bautizarlo, tiene el poder de perdonar pecados. Si no tuviera el poder de perdonar pecados, lo bautizaría y no le quedarían perdonados los pecados, porque un hombre no tiene poder para perdonar pecados. Pero si lo bautiza y los pecados le quedan perdonados, significa que Dios le dio autoridad a un hombre de perdonar los pecados a través del sacramento del bautismo. Por eso en la iglesia también creemos que cuando se bautiza a una persona, también los pecados le quedan, porque está escrito que con el sacramento de la confesión los pecados quedan perdonados, que con el sacramento del bautismo los pecados quedan perdonados. ¿Y quién administra la confesión? Los ancianos de la iglesia, llámenlos. ¿Y quién bautiza? No Dios. Dios no viene a bautizar. Hay un hombre que bautiza. Y entonces dice, al bautizar, entonces los pecados le quedan. O sea que sí le dio Dios poder a un hombre para perdonar pecados, porque ahí no dice, arrepiéntese y pídale perdón a Dios directamente. No, arrepiéntese y vayan a que lo bautice para que sus pecados le queden perdonados. O sea que Dios perdona a través de un hombre.
Y si no conforme con eso, entonces lea lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 5. Marcos. Y si usted me perdió lo que estaba leyendo, búsqueme usted Santiago, donde llama 5, 16, por ejemplo. 1, 5. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén. Nos leen desde el 4 para saber de quién estamos hablando. Es así como Juan el Bautista. A ver, pregunto, ¿Dios? No. ¿Otra vez? Es así como Juan el Bautista. ¿Un hombre o un ángel? Un hombre, Juan el Bautista. ¿Qué pasaba? Empezó a bautizar en el desierto. Empezó a bautizar en el desierto. Dale. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Para alcanzar el perdón de los pecados. ¿Y cómo era la cosa esa? ¿Para el perdón de los pecados directamente con Dios? ¿O tenía que confesar los pecados? Vamos a ver. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. ¿A qué? Para confesar a Juan. sus pecados. No dice, la gente acudía a Dios directamente para confesar sus pecados con Dios. No, dice, acudían a Juan para confesar sus pecados. ¡Qué bárbaro! Así se le tapa la boca a los mentirosos. Porque los protestantes lo que hacen es mentir y mentir y mentir. Y el católico ignorante, que mañana será protestante por ser ignorante y no se quiere formar, les cree. Pero los protestantes son creyones, no creyentes. Creyentes que creen en la palabra de Dios. Y aquí dice otra vez, la gente acudían a Juan para confesar sus pecados. No, pecados. otra vez, toda la gente. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. ¡Bárbaro! Y un protestante se llena la boca de aire diciendo, en la Biblia no aparece que hay que confesar los pecados con un hombre. Pregúntemelo a mí. Díganmelo a mí. Tápenme la boca. Ah, se lo dice a la gente que no conoce de Biblia. Para engañarlos. Acudían para ser confesados y confesaban sus pecados. Ahora, volvemos a Santiago, usted niño. A ver, Santiago 5, déjelo que lo haga él lo tiene listo ahí. Santiago 5, ya vamos en el léalo completo. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que usted se dé cuenta que son hombres. Otra vez, desde el 14. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y escuchen lo que viene, el poder que Dios le dio a los ancianos de la iglesia, que hay que llamarlos. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Digan lo que les dé la gana a los protestantes, digan lo que quieran. Jaque mate. Lo escrito está, pruebas tengo. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. La mentira dura hasta que llega la verdad. Pero ahí está escrito. Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él y le quedarán perdonados los pecados. Ahora, respiren profundo. Porque ahora viene a decir que sí tiene que confesar los pecados. Siga. Reconozcan sus pecados unos ante otros. ¡Ah! No con Dios directamente, sino que tiene que reconocer o confesar sus pecados un hombre ante otro hombre. Y en ese caso, ¿cuál es el hombre que tiene el poder para perdonar pecados? El anciano de la iglesia, el presbítero de la iglesia. Entonces, confiesen la traducción protestante. No dice reconozcan, dice confiesen sus pecados unos ante otros, no ante Dios directamente. Un hombre ante otro hombre. Entonces un protestante dice, eso significa que tengo que confesar mi pecado yo con mi compañero, con mi esposa, con mi hijo, con mi hermano. Ah, sí. Y con el ministro de la iglesia no. Qué raro, ¿no?
Que usted tenga que confesar los pecados con todo menos con el ministro de la iglesia. Cuando la Biblia dice, si hay algún enfermo, llame a los ministros de la iglesia para que le perdonen los pecados. Por lógica y razonable, si usted sigue el contexto, usted se da cuenta, analiza todo el contexto, llamen a los ministros de la iglesia, el que esté enfermo, para que le perdonen los pecados, pero tiene que confesar los pecados no directamente con Dios, sino tiene que ser unos ante otros. Entonces no está hablando que tiene que ser con su mamá, con su hermana, con su tía, con su esposa, sino con los presbíteros de la iglesia que va a orar por ti para perdonarle los pecados. Qué linda es nuestra iglesia y qué linda es la doctrina de la iglesia. Y entonces solo así es que se logra ser santo. Cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando Dios limpia nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, que cumple lo que dice allá, que ustedes ya lo saben, pero no lo vamos a leer, porque ustedes ya lo saben, Juan 20, 23, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán. Y por eso nosotros creemos que una persona cuando se confiesa y se muere bien confesada, se va para el cielo. Y así son los santos. Los santos son aquellas personas que lucharon por no pecar. Cuando pecaron, se levantaron, se humillaron, reconocieron su pecado y buscaron el perdón de Dios. Y se cumple. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonan le quedan sin. ¿A quienes se los perdonan? A los católicos creyentes que van y se confiesan. ¿A quienes no se los perdonan? A los católicos que no quieren confesarse, o a los protestantes que no creen en la confesión. Y si no se los perdona, ¿cuál es la promesa? No les serán perdonados. Por eso ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado. ¿Por qué? No porque Dios no tenga poder. Dios tiene poder para perdonar todo pecado. El pecado que no perdona a Dios es cuando usted no se somete a su palabra, que dice: a quienes le perdonan los pecados le quedan, pero, aquí está la aclaratoria, a quienes no se lo perdonen le quedarán sin. Ese pecado no le será perdonado, no porque Dios no tenga poder, sino porque usted no le dio la gana de confesarse. No le quedará perdonado. Y es renegar de la misericordia de Dios, es rechazar la misericordia de Dios dejada en manos de hombres. Los santos fueron hombres pecadores como usted y yo, pero que buscaron de Dios. Y termino, dice San Pablo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que Cristo vino por la parranda de pecadores. Y dice Pablo, y el primero de los pecadores soy yo. Él no era fariseo, o no actuaba como fariseo. Era fariseo antes de convertirse, pero después no actuó más como fariseo. Como dice primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Y todos pueden creer. Y el que quiera, lo puede creer. El que no lo quiera creer, no le voy a poner un revólver en el pecho para que lo crea. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo no por los protestantes que no tienen pecado, sino por la parranda de pecadores que son los católicos. Dale. De los cuales soy yo el primero. San Pablo no se siente orgulloso de no tener pecado. Se siente orgulloso de ser un pecador redimido, salvado, perdonado por Dios, como un católico. Un santo es aquel que se siente perdonado, que se siente abarcado, cubierto por la misericordia de Dios, que lo limpia, que lo perdona, que lo lava. Pero eso sí, saquemos todo lo que hay dentro de nosotros que ensucia el alma. Dejemos la pena a un lado, porque hay gente que no se confiesa por pena. Dejemos el miedo a un lado, hay gente que no se confiesa por miedo. Dejemos la hipocresía a un lado, porque la gente va a decir: si yo me confieso, ¿qué va a decir el cura de mí? Dejemos a un lado todo eso, y como el publicano seamos capaces de reconocernos pecadores. Y el cura sabe que cuando yo me voy a confesar, no voy a confesar las cosas buenas, sino las cosas malas. Pero recuerden que la tentación de los católicos es ir a confesar, y cuando el padre le dice: ¿cuánto tiempo tiene que no se confiesa? 10 años. ¿Cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo. Yo voy a misa todos los domingos. Y
yo, mire, padre, rezo el rosario 3 veces al día. Ya no me diga más, usted es el fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado de la cual habla la Biblia, que no puede irse justificado a casa. Y así hay muchos católicos. Ustedes no, los que no vinieron. Porque si digo que ustedes me sacan a piedra de aquí. Los que no vinieron, así se confiesan. Pero el que no es fariseo, no da vueltas. No le hace perder tiempo al cura. Llegó a confesar del padre, yo robé, punto, padre, me lamento. Yo robé, padre, si quiere meterme un tiro, pero yo robé. No le da vuelta, padre, usted sabe que yo una vez, usted sabe que iba no sé por dónde, mire, padre, y usted sabe que yo estaba solo, y usted sabe que la situación de Venezuela, usted sabe, padre, que yo iba pasando, y usted sabe, padre, que me encontré tal cosa, y bueno, padre, yo no quería hacerlo, pero usted sabe que tengo muchos hijos, padre, y usted sabe que yo tuve que agarrarme eso. ¿Para qué da tantas vueltas? ¿Para hacerle perder tiempo al cura? Di que robó y a punto. Le fue infiel a su mujer o a su esposo. Padre, usted sabe que... No. Cometí pecado de adulterio. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Por qué da vueltas? Porque la tentación siempre será ser fariseo, hipócrita. Al pan y el vino. Y si me voy a confesar mi pecado así al descubierto y no levanto la cara como el publicano, porque me da pena levantar la cara, pero confieso que soy un pecador. Y confieso mi pecado. Pero un pecador que sabe que la misericordia de Dios lo está esperando para decir, yo te absorbo de tu pecado en nombre del Padre y del Espíritu Santo, vete en paz. No dejen ustedes de recibir la misericordia de Dios. Sean sinceros al confesar los pecados. Hagan un buen examen de conciencia. Y vayan, ahorita que se puede. No esperen para tarde. Eso es ser santo. Santo no es como a nosotros nos enseñaron. Es ser impecable, el que nunca peca. No, eso no es ser santo. El santo es aquel que lucha por no pecar. Pero cuando peca, se levanta. Es como cuando usted va por una carretera. ¿Quién no se puede caer en la carretera? Eso no es problema. El problema es que usted no se levante y venga una gandola y le pase por encima y lo vuelva a chicha. ¡O no! Así de sencillo. Entonces, ganemos la pelea al diablo. Ganémosle la guerra al diablo. Cuando yo me confieso, le gané a Satanás. Cuando yo no me confieso, Satanás me ganó. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos inspira. Nos alumbra el camino para seguir adelante. Nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo poder llegar a ser santo. Que hoy, que celebramos el día de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen, santos venezolanos, hoy nosotros nos animemos también a ser santos, luchando por no pecar, levantándonos, confesando humildemente nuestros pecados, llamando a los presbíteros de la iglesia, y así poder recibir la pureza del corazón y el perdón de los pecados. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia. Y hay un solo rebaño bajo un solo pastor, que ellos también puedan recibir tu misericordia de manos de tus ministros, a los cuales le diste el poder de perdonar pecados para que el alma limpia pueda entrar al cielo. Y a ti, Dios, que querés que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.